Bueno, estamos con Flavio Quiroga, un placer enorme que nos puedas visitar porque la idea del programa es que una vez a la semana podamos conversar con quienes sostenemos, junto con las familias, ¿no es cierto? No nos olvidemos de eso, con las comunidades escolares, quienes sostenemos la escuela pública y que lo hacemos desde un lugar de la pasión, también desde el conocimiento y también, por lo menos un importante sector, lo hacemos con la convicción de que la escuela pública te iguala en derechos, que esa igualación en derechos te permite mayor oportunidades y nos permite también pensar la política escolar para transformar la realidad. Así que para nosotros que hoy día nos acompañe es un lujo, un placer y te quiero agradecer. Así que bueno, contame Flavio, contanos a todos nosotros y a nosotras, vos sos docente ¿de dónde? Soy profe de biología, es el título de base que tengo. Después alguna que otra cosita he seguido estudiando y he podido terminarla. En este momento estoy trabajando en la modalidad de jóvenes y adultos, en SENS. Al tener el título habilitado para secundaria es lo que me he estado desarrollando este tiempo. Y los últimos años he podido ingresar a la modalidad de contexto de privación de la libertad. He pasado por varios penales, en este momento estoy trabajando en 4. Almafuerte 1, Almafuerte 2, Boulogne-sur-Mer y la Federal, el complejo penitenciario de la Federal. Y aparte algún otro SENS por afuera como Guaymallén, Las Heras y demás. ¿En qué SENS de Guaymallén estás? En el de Padre, que estaba acá sobre la calle Saavedra, San José. Ahora se ha cambiado porque bueno, esto de la pandemia es como que hizo recapacitar a ciertas personas de que el edificio no daba para realmente tener la escuela ahí, así que se ha trasladado. Nunca daba, pero ahora se puso sobre el tapete. Me parece que esto de la pandemia hizo ver justamente estos parches, esta cuestión de atar todo con alambres en educación durante tantos años, donde el presupuesto es cada vez menor. Y siempre faltó la calefacción en invierno, siempre faltó la ventilación en verano, siempre tuvimos problemas con baños, pero bueno, el protocolo hizo que hubieran cuestiones estrictas que se tenían que cumplir de condiciones por ahí de cursado para los pibes y de trabajo para nosotros, que hacía años que no se estaban respetando. Entonces creo que agudizó y visibilizó más todavía esas diferencias en algunos sectores, me parece, y la poca gestión que había ahí. Así que bueno, estas escuelas andan por ahí rotando, ha pasado mucho. SENS, sobre todo la modalidad de joven y adulto, no tiene un edificio propio. Siempre lo comparte con alguna primaria o alguna secundaria, contraturno. ¿Y en La Cera dónde estás? En Las Heras estoy en el SENS 3, se me confunden los nombres, 478, enfrente de la Plaza Burgos. Ajá. Así que es uno de los pocos SENS que trabaja durante la mañana, tiene turno mañana. Y vos sos profe de biología. Profe de biología. Casi todas las materias, sobre todo si tiene la orientación en la escuela, por ahí he pasado en algún momento y he tenido que dar ese espacio curricular. ¿Y cuál es tu relación con la educación en contexto de encierro? ¿Cómo llegás ahí? ¿Cómo? Bueno, contanos tu experiencia. Fue bastante fortuito en realidad, porque en un momento en donde estaba estudiando, estaba empezando la licenciatura en Ciencias de la Educación, conozco un grupo de gente que ya venía trabajando en contexto, que tenía algún cargo o ejercía algún espacio curricular y demás. Y me hablaban siempre de esta cuestión. Entonces tuve como la curiosidad de ver, porque es algo que en tu formación no te lo dan. Capaz que los planes nuevos ahora sí ya tienen un poquito más de noción de lo que son las modalidades de la educación, pero cuando yo egresé no estaba. De hecho, ni siquiera estaba jóvenes y adultos, no te lo nombraban, no sabía lo que era Home Sense. Entonces, la primera escuela que agarro es el Borbollón, la cárcel de mujeres, que estaba en Las Heras, o sea, ahora está en Cacheuta. Que ahora está en Cacheuta, en Almafuerte 2, donde ya estaban algunos internos también. Bueno, ahora se traslada a las mujeres. Sí, hemos entrevistado a Viviana Núñez de Almafuerte 2. Claro, Vivi. Bueno, ella sí es profe con la que compartimos. Ella está con la parte de mujeres. Ajá. Yo en algún momento renuncio durante el año pasado al Borbollón por otras horas, que eran las de varones, digamos, dentro de Almafuerte. Entonces renuncio al Borbollón, me voy a Almafuerte 2 cuando pasa todo un problema ahí de traslado, en realidad, de las mujeres hacia allá.
Así que me terminó absorbiendo el mismo CEN al que había renunciado. Así que Viviana seguramente creo que está con la parte de mujeres, yo estoy en el turno tarde con varones. Ajá. ¿Y cómo es la educación en el contexto de encierro? ¿Cuáles son las principales dificultades que se ven hacia el interior de la institución? La verdad es que cuesta mucho entender la dinámica entre dos instituciones que funcionan en el mismo espacio y tienen realmente objetivos o formas de trabajo muy diferentes. Por un lado la cárcel y por otro la escuela. El complejo penitenciario en sí, el servicio penitenciario, tiene otra impronta obviamente de trabajo, el disciplinamiento, toda esta por ahí el castigo, la represión y demás. Y la escuela llega con otra función, el educar, el ver al estudiante que, aunque tenga alguna cuestión legal, sigue siendo una persona de derecho. Claro. Y ahí está este concepto, te juro que me lo he encontrado por ahí en algún congreso o encuentro de jóvenes de adultos, de profesionales y demás, y me he escuchado gente en primera fila decir, bueno, pero no tendrían que ser educados. La realidad es que yo, por lo que hayan pasado, la única condena que tienen es sobre su libertad, pero el resto de los derechos tienen que estar garantizados. Entonces es por eso que tienen sentido las escuelas dentro de los complejos penitenciarios. Y justamente es lo que me parece que el docente por ahí debería tener como en cuenta, que no es un delincuente, es un estudiante. Porque para delincuente ya lo trata así el mismo servicio, y la justicia y demás. Bien o mal, he tenido casos de alumnas, por ejemplo en el Borbollón, me acuerdo de una mujer grande, de haber tenido la edad de mi madre, psicóloga, no sé por qué estaba ahí, cuestión que salió en libertad después de 1 año y medio, absuelta, o sea, nunca había sido responsable de lo que se le acusaba, sin embargo tuvo que pasar todo ese tiempo ahí. ¿Cuánto estuvo? 1 año y medio casi. Es decir, Mucho tiempo. es lo que dicen las estadísticas. Tenemos el 70% de la gente sin condena firme, pagando supuestas culpas, ¿no es cierto?, o delitos que no se sabe si se cometió o no se cometió. O no se cometió. En este Por caso, eso, ¿no? ella absuelta. En este caso en libertad. Salió y tuvo que pasar toda una experiencia que la verdad que uno trata de entender desde lo que cuenta la otra persona, pero realmente capaz que hemos sentido un poco ahora con la cuarentena más dura que tuvimos el año pasado durante los primeros 2 o 3 meses, esto de estar encerrado y hasta ahí nomás. Pero no se iguala. No, para nada. Hay un montón de cuestiones que nunca vamos a saber salvo que estemos ahí, realmente. Pero la verdad que los testimonios que te contaban ellas sobre la dinámica de cómo funciona el penal allá adentro, el servicio con ellas, nosotros también, obviamente, era bastante ¿Te sirve fuerte. un cafecito? Por favor, sí, Dale. sí, no hay problema. ¿Qué historia vos recordás así como diciendo, mirá esta situación? Una chica que estaba acusada en ese momento de haber... No se sabía bien, o sea, no era ella la culpable en sí, pero había estado en el momento en el que... Se comete el delito. Sí, era el hijo. Creo que, por lo que ella me contó, porque encima no tenía alumna, por lo que ella me contó me culparon de haber matado a mi hijo, yo no tuve nada que ver, pero bueno, la realidad es que habían caído al hospital, el chico por una cuestión de una criatura, no sé si 2 años, una cuestión así. Llegó con muchos golpes internos y demás, y a mí eso como que me movilizó desde otro lugar. Me di cuenta que lo que sabía, lo que había leído, lo que había rendido en finales y todo lo demás No sirve. no sirve. Entonces me puse a estudiar O de eso vuelta. solo no sirve. Eso no basta, es como un espectro muy chiquitito, y está muy idealizada la profesión docente, sobre todo en los últimos años, cuando empezás con las prácticas y demás. Te piden las clases perfectas en un grupo perfecto, y la realidad es que eso no se te repite nunca en ningún lugar. Y que el grupo perfecto es todo mirándose la nuca, sentado uno atrás de otro. Sí, el toda esta docente cuestión que sabe. sistemática, que tiene como un sentido también de educar así, ¿para qué? Para una salida laboral en donde de forma mecánica también te manejas así en el trabajo, en una oficina, en un cubículo, Sí. el que llega a una oficina.
sino en una fábrica, sino en otro... No, y también otra área. con toda una connotación sociológica, porque es la pirámide, ¿no? Solamente se aprende el docente, Sí, no se aprende una el cuestión par, así como ¿no es cierto? magistral, Entonces, así como yo soy la autoridad y voy a decir lo que usted tiene que Totalmente. hacer. Expositivo. Mis conocimientos son lo socialmente válido, lo que ustedes saben no sirve para nada. Los puedo ningunear Claro. tranquilamente, o sea, cuesta mucho ¿Qué hacer puede ese llegar a cambio. saber alguien que cumple condena o que está preso en el penal? No, que se siente ahí, ¿no? Yo daba materias como trabajo y sociedad, me acuerdo en algún momento en la cárcel, cuando trabajaba antes de San Felipe, que está detrás de Boulogne-sur-Mer, le daba jóvenes. Creo que eso, y por ahí mujeres, era, sobre todo en los primeros años, era como lo más conflictivo. Pero venían con una carga. O sea, no es que yo lo miraba el video como diciendo, "Ay, Dios, otra vez voy a sufrir tratando de dar clase". Yo entendía por qué estaba ahí y no hubiera sido muy diferente de mi realidad si yo no hubiera sabido o no hubiera podido tener las posibilidades de desarrollarme de otra manera como la tuve. En el Borbollón en algún momento se corrió esto de el profe, no sé si era como tumbero villero, porque la realidad es que yo vengo también de una villa que ahora está erradicada, pasé un par de años ahí, hasta los 13 años estuvimos viviendo ahí, y después nos trasladamos con mi familia al este, tuvimos un golpe como de suerte y nos pudimos ir de ahí, pero yo hubiera estado capaz 2 años más y soy ese estudiante. Sí, sí. Y eso trataba como de entender cuando daba la clase. Vos imagínate que habían conceptos como trabajo y nosotros al trabajo, la cultura del trabajo. Sí, sí, sí. Y el pibe me decía ahí, por ahí, qué sé yo, ir a robar. Es O mi ir a trabajo. vender droga. Es mi trabajo. Y yo no podía anular eso, porque Obvio. era su perspectiva y era su experiencia de lo que era trabajo. Y uno siempre Entonces, trabaja con lo que hay, digamos, como docente. Si él te devuelve eso, trabajemos con eso. Entonces para empecé- modificar, para ver, para analizar. Pero se trabaja con eso. Fue un pibe que lo largó al aire sin pensarlo mucho y el resto de los compañeros quedaron como... "Ay, quedamos como peor con este comentario que acabas de decir adelante del profesor". Entonces yo usé ese comentario y dije, bueno, la verdad que es como un trabajo. Porque un trabajo... Después vemos la legalidad Sí. o no del trabajo. Vemos. Pero tenés que realmente planificar qué vas a hacer, con quién vas a hacer, los contactos, organizarte. Hay como una organización también. No es que de repente me cayó plata y no sabes de dónde. Entonces... si lo queremos ver, es un trabajo. Ahora veamos la otra parte. O sea, no me podía meter en una cuestión delictiva porque capaz me estaba metiendo en un panorama medio complicado. Una de las cuestiones que, no sé, digo esto por si ayuda en algo. Una de las cuestiones que a mí me ayudó en mi profesión docente es siempre analizar al servicio de qué es el trabajo. Entonces, ¿de quiénes, no? Y de qué intereses. Entonces, en esto de que es el Estado quien mete la droga y que está destinada a un sector social que principalmente son jóvenes, sí, dale, aprovechá mientras hablo, que está destinado principalmente a los jóvenes porque el joven es revolucionario casi por naturaleza, digamos, Sí. no tiene carga social, digamos, no tiene familia, no tiene hijos, eso quiero decir, ¿no? Claro. Entonces, hay que apartarlo, hay que alienarlo, ¿no? Hay que dejarlo en un rincón, hay que dejarlo... Creo que mucho de eso planteaba el proyecto de educación que por el que tanto alboroto se hizo el año pasado con esto de los centros de estudiantes, las formas de organización en los jóvenes. A mí me hizo mucho ruido cuando empecé a leer algunos artículos. Sé que lo que más preocupaba, que no es para menos, era la poca claridad en la financiación de algunas modalidades de educación que hay, como las municipales, las artísticas y demás. Pero a mí me hizo ruido esto. ¿Cómo se manejaban los centros de estudiantes? ¿Quiénes se penalizaban por algo? ¿Por qué un centro de estudiantes no podía participar de una movida por ahí institucional o barrial? Entonces, y tenés cosas en contraposición como un consejo comunitario directivo que le ponen cada vez más nombre a algo en donde tiene que tener vinculación con la sociedad, pero si de repente la escuela o el centro de estudiantes, como me pasó en una secundaria con esta chica que era alumna de la escuela, Florencia, si no me equivoco, que hubo movilización, después en la noche hubo incidentes en la legislatura. Había una movida institucional, a muchos profesores de ahí nos tocó muy, muy de cerca, o sea, es un estudiante. Es que vos ves la cárcel, me parece a mí, y es... ¿Quién
¿quién está? El que hace el pequeño menudeo. Sí. No es el Siempre principal dealer. Se los hago ver. Entonces, ¿dónde cae? Y aparte, ¿quién la pasa? ¿Y cómo? ¿Cómo la pasa? Hay mucha gente que ha hecho estafas así como muy... y prefiere cumplir los años de cárcel, porque sabe que saliendo de acá, si el dinero o lo que sea, el negocio no fue como desmenuzado y encontrado, me esperan 2, 3, 4 millones afuera. No, y Prefiero quedarme acá. la trata de personas y el negocio de la droga, ¿no? Esto de que está metido por el Estado, donde hay una vinculación del aparato represivo del Estado, Sí, que es la sí. policía. Es como, sí, ¿Cómo? tengo Y esos estudiantes, bueno, en la federal, por las causas que tienen, obviamente tengo gente... Y cae el flaco de 16 años que lo hicieron adicto. A los 13, a los 11, ¿Sí? a los 16 años se manda un choreo, ¿no? Y es el que cae. Y queda vos decís, penalizado. y bueno, ¿y cuántos pibes de 16 años, ¿no es cierto?, vamos a seguir tolerando hasta no encontrar el meollo de la cuestión? Ir a discutir esos intereses, ¿no? Yo creo que la educación en esos lugares tiene sentido en la medida que podamos lograr ese cambio de... no sé si el cambio en sí, pero mostrar otra forma de encarar alguna situación. No digo que vaya a ser algo que realmente el estudiante vaya a tomar, pero me gusta cuando por ahí, llegando ya a los últimos años de secundaria, hay algunos complejos, no todos, pero algunos complejos que tienen articulación con universidades a través de PEUCE, y se animan a decir, bueno, me voy a profesionalizar ya. No es solamente a terminar un nivel como terminé con la secundaria o con los ST, que son capacitaciones para el trabajo, sino voy a ser licenciado en algo, me gustaría estudiar otra carrera de nivel universitario. Y es ahí cuando vos ves que dicen, bueno, encontraron lo mismo que yo encontré para mí, que la educación de alguna manera, igual acá es como muy... Sí. Un testimonio muy de docente. No todo el mundo va a pensar así, pero un docente probablemente sí. Pero es encontrar a través de la educación otra alternativa, armarme de herramientas. Otro mundo. Sí. Mira, ¿yo qué encontré en la educación? Yo encontré la política. Porque Bueno, yo no me animo, pero me metí a la... puede ser partidario o no, pero como instrumento de transformación de la realidad. Me metí en la universidad y contenido, pero encontré un grupo de gente que enfrentó las leyes menemistas de educación. Claro, bueno. ¿No? Entonces digo, ¿cómo? Flaco, no te drogué, hace política. Porque no se va a resolver drogándote. Se va a resolver luchando, Sí. enfrentando. Sí. Y pensando en una sociedad distinta para vos, los tuyos, el conjunto. El problema es que por ahí con el estudiante, nosotros, por ahí la verdad que falta formación, no porque no queramos formarnos, pero son muy escasas las formaciones en donde realmente puedas entender el diseño curricular. Nosotros, como para que tengamos una idea, a nivel de ley nacional, contexto, debería ser una modalidad diferente, como es domiciliaria, como es rural, como es jóvenes y adultos. Nosotros en este momento administrativamente dependemos de una dirección de línea que es de jóvenes y adultos. Y la modalidad, como su máximo exponente, es una persona con cargo político y no sabes bien qué es lo que hace. Entonces se pierde, por esto de generalizar y de que nos absorba otra modalidad, se pierden muchos lineamientos pensados para ese tipo de estudiantes. Se habla de jóvenes y adultos y nada más, pero vos dentro de cárceles tenés un adulto o un joven, pero con otras características. Y rara vez podemos llegar a entender esas características por fuera de la experiencia, porque la realidad es que en un libro hay muy poco. Entonces, hay postítulos, hay diplomaturas, yo hice una diplomatura en esto justamente, por estas experiencias, dije, no estoy... Diría Marx, la práctica es el único criterio de verdad. Me sentía inadecuado. Iba a utilizar inútil la palabra, soy como muy duro conmigo mismo, pero me sentía como muy inútil trabajando. Sí, y sí, era claro. como, ¿cómo le voy a enseñar a una chica que está pasando por esto, en esto que conté hace un rato,
no sé, desarrollo embrionario, o, ¿me entendés? Claro, ¿Qué claro. sentido tiene cualquier otro concepto que yo pueda darle desde las ciencias naturales? No tiene como... Entonces me costaba llegar a alguien que estaba atravesando una problemática de esta manera, con todo lo que yo sabía de mi profesorado académico, era como un montón. Entonces empecé a estudiar justamente de nuevo, porque veía que me faltaban herramientas. Yo no podía llegar con el mismo material que daba en cualquier otra escuela secundaria, no es la idea tampoco, pero no podía llegar con lo que En daba... contextos tan distintos. Y de hecho me pasa que tengo la misma materia en el mismo año en instituciones diferentes y la planificación es distinta. Sí, sí. Tengo que hacerlo y tengo que modificarlo el año siguiente probablemente de nuevo. Yo no sé si lo hace todo el mundo, pero por lo menos lo tengo que hacer porque el grupo es diferente, la escuela es diferente. No es lo mismo Las Heras que Cacheuta. Sí, sí, no sí. es lo mismo. No es lo mismo Guaymallén que Boulogne-sur-Mer. Sí, sí. No es lo mismo. Entonces tengo que empezar como a adaptar, a consensuar también con mis colegas que por ahí dan la misma materia en otro turno o en otro lugar o vienen con Porque el otro sujeto de bagaje. aprendizaje es distinto. Eso. Y cuesta mucho poner el foco en eso al momento de repensar la materia. De para qué nos sirve y para qué le va a servir a él. En realidad, es esa la idea. Pero bueno, creo que contexto es justamente donde me parece que hace falta que más presente uno esté, porque es el lugar que más ausente está dentro de las políticas educativas. He visto gente sacándose fotos diciendo dimos computadora. Yo que trabajo ahí eran 4 compartidas encima capaz con, Sí, sí. con el CEPJA. O sea, era... Y tenés de repente un servicio penitenciario que te matricula 70 estudiantes en un curso, con 4 computadoras, No, olvídate. sin poder ingresar. El chico ni siquiera tiene contacto conmigo. Bueno, esas son las condiciones de la escuela pública en Argentina y especialmente, y particularmente en Mendoza, ¿no es cierto? Las políticas de Estado respecto a cómo se ha ido desfinanciando. Yo el creo que hay sistema cuestiones educativo, ¿no? por ahí. Lo que pasa es que también a mí me ha tocado trabajar justamente en 2 gobiernos que no han ayudado mucho a la modalidad. No sé si anteriormente esto también sucedía, la verdad que no sé. Pero sobre lo que falte, esto se agudiza mucho más. Lo que te falta en una secundaria común se multiplica en falencias después dentro del contexto. Porque la realidad es que no sabes cómo está cursando ese chico. Estamos hablando de conectividad y de ítems y de cuestiones así que nos llegan, pero a ellos no les va a llegar mi materia. Y el problema es que también el ingreso por ahí es un estímulo en realidad para ellos dentro de la condena. Entonces, el primer incentivo es ese. Tratar de, no es que van a reducir la condena, pero sí por ahí la forma en la que la cumplen. Entonces de repente, con varios estímulos juntados por educación, por capacitaciones y demás, pueden pedir una domiciliaria, pueden pedir salidas transitorias, o sea, otra forma de cumplir la condena, que no van a tener. Este año y el año pasado yo no sé cuánta gente lo habrá logrado realmente, porque ¿quién te acredita un año cuando no estamos yendo? Y si estamos yendo es en estas cuestiones de burbuja, en cursos superpoblados que antes ¿Vos no cuántos pasaban. estudiantes tenés en Boulogne-sur-Mer? La verdad que mira, te digo, y acá viene una cuestión administrativa. Por plataforma me figuran 7. Cuando voy me figuran, cuando iba 800. al menos. No, cuando iba me encontraba con 5 pibes que nunca los había visto. Bueno, empezábamos, pero era como repetitivo, porque a la otra semana era otro grupo de chicos. Me decías entonces, Flavio, que la situación de las cárceles en cuanto a lo educativo es complejo y que lo que tiene de interesante la escuela dentro del penal es que la escuela está vista como un posibilitador en igualar derechos. Sí. Y en eso has hecho tu experiencia allí y que esa experiencia tiene que ver con esto, en cómo te ves vos como docente. Entonces me decías, bueno, en algunas cuestiones no me sentía útil, no me sentía capacitado, y ahí fuiste desarrollando. Bien. Otra cuestión que he notado por ahí, bueno, más allá de esta cuestión antagónica que tenemos con el penal, obviamente, por cuestiones institucionales que marcan la forma de trabajo, me he dado cuenta que ha estado perdiendo espacio la escuela en muchas cuestiones. Y de repente 2 instituciones, ahora aparece una subordinada a la otra. Y en eso... La escuela subordinada, por seguro. supuesto, porque nos encanta a nosotros ser la esclava
de quien sea que esté de turno, dentro del contexto del servicio penitenciario. Y creo que conscientemente se le está dando el espacio a que el servicio se meta en muchas situaciones institucionales. Cada vez la escuela me parece que hay muchas que protegen menos a sus compañeros de trabajo, que hay como una cuestión de persecución inclusive en algunos, o se siente así como una persecución, y todo para quedar bien con el que viene uniformado. Y me parece que viene como desde altas esferas, digamos, de lo que es educación de la DG, que sabemos que tienen esa impronta también. Así que me parece que eso es preocupante, porque de repente, en este momento, por ejemplo, el material que yo estoy enviando para que los chicos puedan seguir cursando, en algún momento me irán a llegar esas respuestas, eso que han elaborado, lo podré corregir y demás, pero pasa por el servicio penitenciario. Ellos se distribuyen. Uno puede mandar para quién, inclusive, porque de hecho durante el día de ayer estuve haciendo eso justamente, para quién iba este material y cuáles actividades, no así material como muy elaborado y muy largo, sino lo que pudiera realizar el estudiante en esas horas de cursado que debería tener conmigo, y pasa por el servicio penitenciario. Tienen un protocolo que se desprende de las resoluciones y atendiendo a lo que marca el Consejo, inclusive Federal de Educación, más lo de la provincia, pero tenemos un protocolo armado por el servicio penitenciario. Yo, que sepa, no se ha convocado a las escuelas para poder armarlo de forma conjunta. Ahí te das cuenta de la subordinación que estamos teniendo. Ellos sacan un memo, el formato, la estructura, digamos, legal, y tenemos que acatar. Y en eso, de acatar, te encontrás con un montón de pérdida de espacio con los estudiantes, con tus compañeros, y de repente la escuela termina siendo regalada, parecemos un área más dentro del servicio. Cuando el servicio ya tiene la parte de educación. No, y donde perdemos nosotros también la función de la escuela. Nosotros estamos perdiendo, y esto me parece como muy grave, derechos. De repente no sabes quién es tu patrón, cuál es la patronal, no la identificás, porque la patronal puede ser un problema, pero cuando ya no sabes a quién responder... ¿El Ministerio de Seguridad o la Dirección General de No Escuela? sabes, ahí me paga uno, pero me condiciona el otro, ¿viste? Como que, y está complicado responderle a los dos, porque justamente hace eso, que se pierdan esta... Y uno de ellos va armado. ¿Te das cuenta? Nada, te encontrás con planillas de datos expuestas en la entrada. Tus datos, tu DNI. Nosotros tenemos en algunas instituciones penitenciarias el distintivo que tiene tu DNI. Es tu identificación, tu nombre completo y el DNI. Para poder circular, te dicen, claro, pero sí. Estamos hablando de que estamos entrando tampoco, a ver, más allá de que esta visión del estudiante y demás, no estamos entrando a cualquier lugar. Al resto de los lugares no entramos con el DNI marcado en un distintivo. Entonces, me parece re grave ese tipo de cuestiones. Los emails, números de teléfono, vos ves que están así en la entrada, en la requisa. Y de ahí para adelante, yo he tenido que firmar planillas dentro no de la escuela, donde está la dirección de la escuela. Yo he tenido que firmar planillas dentro donde está la parte de educación del servicio penitenciario. Así que los jefes de educación, la guardia escolar y todos los demás, ven a qué hora llego, ven a qué hora me retiro, ven qué saco, qué no saco. Saben tu teléfono, saben tu DNI. Por supuesto. No vayas a hablar mucho de, no sé, de Freire. Vos metele con Olvídate. He tenido la guardia escolar dentro del curso. Hasta ese punto he tenido la guardia escolar dentro del curso. No sabía por qué. No me había pasado en otros complejos, pero hubo uno en particular en donde... Menos mal que no doy espacios curriculares que tengan que ver polémicos. Con esta crítica, claro, como historia, ¿viste? O formación sociales, ética. Formación ética. Yo digo, esos profes no sé cómo van a hacer cuando en algún momento tengan que abarcar temas que son medio complejos. peludos. Sí. Bueno, digo, esta situación en que todavía tenemos que repensar cómo es la educación en contexto de encierro, la función que tiene la escuela como igualadora de derecho y como defensora de un tipo de sujeto crítico de la sociedad y de la transformación, así que creo que esta charla ha sido muy fructífera en eso. Muchísimas gracias, Flavio, por haber accedido a este encuentro. No, por favor.
Así que después espero que la veas y que Por supuesto. la difundas y que, bueno, seguimos en permanente contacto. Por supuesto, para Muchísimas cuando quieran. Muchísimas gracias. Agrupación Verde, 4 de abril. Trabajadores y trabajadoras de la educación de Mendoza, Azul Blanca Nacional.